puntual, pero necesito que usted tome la palabra que recibí de parte del Señor para estos días. ¿Está bien? Capítulo 32 del libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 1. Digo que va a ser una declaración porque aquí no hay punto 1, punto 2, no es una exposición formal. Va a ser que yo declare una palabra y que usted la tome y se apropie de ella de acuerdo a su necesidad. ¿Está bien? Si hay una palabra que no es para usted, bueno, la deja pasar de largo, pero yo entiendo que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. A ver, se lo voy a poner en estos términos. El profeta Jeremías está bajo 2 calendarios. Diga conmigo, bajo 2 calendarios. ¿Cómo es esto? Bueno, en el sentido literal, había un calendario al cual pertenecía Jeremías. Era el calendario del rey Sedequías de Judá. Como nación tenían su propio calendario. Como nación llevaba un tiempo determinado reinando Sedequías. Pero resulta ser que son sometidos por un enemigo de Babilonia llamado Nabucodonosor. Ahora, este enemigo de Israel, Nabucodonosor, tiene otro calendario al cual fue puesta la nación de Israel. En otras palabras, hay 2 calendarios en nuestra vida. Quiero decirle que una cosa es estar en el calendario cronológico, en el almanaque del hoy, del tiempo y del espacio, pero otra cosa es estar en el calendario divino, en el calendario de Dios, en el calendario eterno, donde no se rige por el espacio y por el tiempo, sino que tiene la capacidad de romper en la estructura, en la naturalidad del hombre para hacer un milagro. ¿Por qué se le llama a un acto divino un milagro? Porque justamente rompe las estructuras naturales y entra dentro de las estructuras sobrenaturales. ¿Está entendiendo? Ahora quiero decirte que Jeremías involuntariamente está entrando en el calendario de su enemigo. ¿Por qué? Porque la nación de Israel fue subyugada por los babilónicos. Así que ahora todo israelita, todo judío salía de un calendario, salía de una cronología para estar bajo la cronología del enemigo. ¿Cuál era el pronóstico sobre la nación de Israel? Devastación. ¿Cuál era el pronóstico sobre la nación de Israel? Rompimiento de una nación, de una cultura, de un gobierno. Quiero decirte en esta noche que el año 18 era el año del enemigo del pueblo de Dios. Era el año del enemigo de Jeremías, pero resulta que en el año de tu enemigo se aproxima y se vaticina todas las bendiciones del cielo para vos. Esto es para avergonzar al infierno, que en el mismo año en que Satanás se había designado un diseño de maldición, Dios tiene un diseño de bendición para tu vida. En otras palabras, quiero decirte que lo que no resultó en el año tuyo puede resultar o darse en el calendario de Dios. Nabucodonosor estaba bajo el año 18. Cuando hablo de lo 18, estoy hablando del año 18. El año 18 pronosticaba derrota y fracaso. Pero aún en el año de tu enemigo y del mal que él diseñó para ti, Dios lo usará para bendecirte. 18, como acabo de decir, es 18. Y en el año 18 de tu enemigo, Dios tiene bendiciones para tu vida. Ahora mirá lo que dice en el verso 7. Ahí va la primer promesa, ahí va la primer bendición. Resulta ser que a Jeremías
Sus propios compatriotas lo habían metido en un calabozo, lo habían metido en la cárcel, en el patio del Palacio Real. ¿Por qué? Porque Jeremías era un loco, así como vos y así como yo. Todos le decían, pero ¿cómo Dios nos va a bendecir si estamos bajo el régimen de un enemigo? ¿Cómo Dios nos va a bendecir si en el año 18º nos está subyugando Nabucodonosor? ¿Sabés por qué lo metieron en un calabozo a Jeremías? Porque él creía que el año que el enemigo había venido a subyugarlo era el año donde mayor bendición de Dios vería. Este es el año de tu enemigo. Es el año que a lo mejor se pronostica un desastre, que la plata no va a alcanzar, que todo va a ir en decadencia, que la crisis va a ir en aumento. Yo quiero decirte lo que Dios le dijo a Jeremías. Aun cuando el enemigo pudiera tener el pie sobre su cabeza, dice el verso 6, dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, a ti te corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces, diga conmigo, entonces conocí que era palabra de Jehová. Quiero decirte lo que dice el verso 7, tu tío viene a ti diciendo, cómprame. En otras palabras, los que antes no te quisieron dar, los que antes no te quisieron vender, los que antes se negaron a darte una mano, ahora en el año 18 vienen a buscarte. Ellos te buscarán, ellos vendrán a ti, ellos te harán la oferta. Diga conmigo, este es el año de la adquisición. Lo que por tanto tiempo se me negó, lo que por tanto tiempo fue un imposible, en este año 18, diga conmigo, vendrán a mí. Diga conmigo, vendrán a mí y haré la compra en el nombre de Jesús de Nazaret. Hace algunos años, 3 años y medio, poniéndole un cartel a una propiedad que era de nuestra familia. 3 años y medio. Poníamos el cartel, sacábamos el cartel, poníamos el cartel, sacábamos el cartel. Hasta que vino un profeta y me dijo de parte de Dios, eso se va a vender en el tiempo que Dios tenga algo, por lo cual luego con ese valor vas a comprar otra cosa. ¿Sabe qué? A mí la ansiedad me ganaba y yo decía, ¿cómo va a ser? Las inmobiliarias de todos lados me decían, no vas a poder vender, el mercado inmobiliario está parado, el dólar estaba, ¿cómo se decía? Suspendido, no se podía comprar ni vender, por lo tanto el mercado inmobiliario estaba paralizado. ¿Sabe qué? En el momento que nadie compraba, que nadie vendía, apareció el comprador, apareció la venta y apareció el milagro que por años había estado paralizado. En esta noche quiero decirte lo que Dios le dijo a Jeremías en el versículo 15, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Diga conmigo, aún se comprarán. Todavía habrá oportunidad. Levante su mano. ¿Cuántos no tienen casa? ¿Cuántos están cansados del oprobio de un alquiler? Bueno, tome esta palabra. A ver, esta palabra es para los que la reciben. Si usted se prende de esta promesa, oiga, la palabra de Dios es una pandemia. Es un virus que cuando se agarra y se apropia de ella, ella se adhiere a usted y ella desata el milagro. ¿Sabe qué? Jeremías quiso comprar mucho tiempo la propiedad de Anatot y nunca se le dio la oportunidad. Pero en el año 18 y en el año de su enemigo, él terminó comprando lo que Dios le había dicho.
Ahora en el verso 8 dice una declaración extraordinaria. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo: compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te corresponde el derecho de la herencia. Declaro en el nombre de Jesús por esta palabra que el año 18 será año de recibir herencia. Tuyo es el derecho de la herencia, a ti te corresponde. Aquellos que te dejaron fuera, aquellos de que ni siquiera tenés noticia, de que ni siquiera tenés novedad. Yo sé que para hay alguien en esta noche que es esta palabra y esa palabra tendrá cumplimiento. Hoy a la mañana, mientras estaba mandando mensajes para que venga a recibir esta palabra por las redes sociales, una persona me dijo: pastor, esa palabra me dio el Señor esta semana cuando no se me está dando lo de la propiedad. Eso me confirma a mí que esta palabra es certera. Verso 27 del capítulo 32. Dije año de adquisición. Dije, verso 8, año de recibir herencias. Y ahora digo en el verso 27, año donde se rompe lo imposible. Porque dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y ese algo conlleva un montón de circunstancias, porque no es algo, es un montón de cosas a las cuales nosotros podemos decir: no, es imposible, no va a poder ser, es difícil, no se resuelve. Quiero decirle que es el año donde se rompe lo imposible, o mejor dicho, te lo cambio de este modo: es imposible para vos, pero es posible para el cielo. Dios mismo te lo está diciendo, el Padre está hablando. Hay algo difícil para mí. Recién escuchábamos ahí en los papelitos, ¿sí? Un quiste en un ovario que impedía la salud, que impedía la fertilidad. Dios lo sanó en esta casa. ¿Hay algo difícil para Dios? Verso 36. El año de la gracia. Diga conmigo, el año de la gracia. ¿Por qué? Recuerde que en el año 18, esto es año 18 de Nabucodonosor, donde Jeremías estaba bajo un año negativo, entre comillas, donde Jeremías estaba bajo un año de su enemigo. Dios estaba tratando con el pueblo. El pueblo había pecado. Mire lo que dice el verso 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Himón, para hacer pasar a sus hijos y a sus hijas a Moloc por el fuego, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esa abominación para hacer pecar a Judá. El pueblo estaba en esa condición idolátrica, pecadora, apartada de Dios, mezclando los ídolos con lo santo, lo profano con lo divino. Mas en el verso 36 dice que el año 18, el año 18 es el año de la gracia. Dice el verso 36, y con todo, ahora sí, dice Jehová Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, espada, hambre y a pestilencia. He aquí, yo los reuniré de todas las tierras, las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré por Dios. Pero el encabezado del verso 36 dice, y con todo, esto es, a pesar de, aunque no lo mereces, con todo lo que me hicieron, la fidelidad de Dios y la gracia de Dios permanecen firmes. A pesar de cómo te portaste, a pesar de que muchas veces le diste la espalda a Dios, Dios dice en su palabra, verso 36, con todo te reuniré, con todo te haré volver, con todo te haré habitar, con todo te daré las bendiciones del cielo. Está preparado tu retorno para volver a Dios. Verso 40.
y no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. No era el flagelo solamente de la iglesia evangélica, de que los cristianos se aparten, de que los cristianos apostaten, que los cristianos se enfríen, de que los cristianos dejen de congregarse. No es el flagelo de estos tiempos, ya acontecía antes en el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios dice que les pondrá el temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Quiero decirle que así como es el año de la gracia, de recibir lo que no merecemos de parte de Dios, también en el verso 40 es el año de afirmarse, donde se termine la inestabilidad de la fe, para que no se aparten de mí, dice el Señor. Yo no sé usted, pero seguramente hay alguno que estará desconforme consigo mismo, diciendo: ¿cuándo me podré afirmar? ¿Cuándo le podré ser fiel a Dios? ¿Cuándo me dejaré de tanta vanidad? ¿Cuándo dejaré el pecado? ¿Cuándo dejaré esto? ¿Cuándo dejaré aquello? ¿Cuándo será el día en que pueda consagrarme a Dios, afirmarme en Él, servirle a Él, ser fiel como los demás? Bueno, quiero decirte que en el año 18 Él va a hacer un pacto eterno con tu vida, como dice el verso 40, y Dios pondrá su temor en tu corazón para que no te apartes más de Él. Ahora, interesante lo que dice en el verso 44. ¿Hay alguien ahí? ¿Está tomando la palabra? Año de la gracia, año de la adquisición, año donde te vendrán a ofrecer lo que en otro tiempo se te negó. Pero en el verso 44 dice algo más interesante. Heredades comprarán por dinero. Pero eso no es lo importante, ya te lo dije. Es el año de la adquisición. Es el año 18 de Nabucodonosor. Es el año del enemigo. Pero en el año del enemigo es el año de la bendición de los hijos de Dios. Esa no es la novedad. La novedad es que heredades comprarán por dinero. Y escuche, y harán escritura, y la sellarán y pondrán testigos. ¿Sabe qué? Es el año de la legalidad y de los papeles en asuntos de regularización. ¿Cuántos hace años que están en deuda con el municipio, que están en deuda con esto, en deuda con aquello, que tienen lo voy a decir, desprolijidad en todos los asuntos que tienen que ver con la legalidad? ¿Cuántos hay que tienen sucesión que resolver? ¿Cuántos hay que se han quedado con un papel, un boleto de compra y venta y que no han podido avanzar para decir: aquí tengo la escritura, acá tengo la legalidad, esto me pertenece? ¿Cuántos? Diga conmigo, este es el año. ¿Qué dice? Heredades comprarán por dinero y harán escritura. Porque si vos comprás, pero no tenés cosas a tu nombre, es lo mismo que no compres nada. ¿Cuánta gente hay que anda con papeles de los autos, de los vehículos, que no han hecho transferencia, que no han firmado un 08, que andan desprolijamente en la calle? Mire, para tener las cosas así mejor no las tenga. Pero quiero decirte que este año 18 es el año de la escritura, de la legalidad y de la regularización de deudas que te tienen ligado, atado y maldecido. Mas este año se hará conforme a la palabra del Señor. Capítulo 33, verso 6. Y sabe que la profecía de Jeremías abarca todo el 32 y todo el 33. No hay un cambio de gobierno, no hay un cambio de año. Si usted sigue el hilo de la profecía de este hombre, se va a dar cuenta que está dentro de un mismo contexto. Capítulo 33, verso 6. Como si esto fuera poco. Vamos a repasar el año de la adquisición, el año de recibir herencias, el año donde se rompe lo imposible, el año de la gracia, el año de afirmarse en la fe, el año de la legalidad y de los papeles,
el año, capítulo 33, verso 6, de la salud y finalización de tratamientos médicos. Verso 6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Diga conmigo: este año finaliza mi enfermedad, este año finaliza el tratamiento, este año finaliza recorrer pasillos de consultorios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan salud? Ay, tengo un pueblo sano yo. ¿Cuántos necesitan medicina? ¿Cuántos necesitan salud? Sentirse fuertes, vigorosos, llenos del Espíritu de Dios. Bueno, levante la mano entonces, tome esta palabra para usted. Sigo. El año de la redención, verso 8, dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Bueno, esto no es una novedad. El año de la redención debería ser cada día de nuestros días. Pero quiero decirte una cosa es el perdón que Dios te otorga. Y otra cosa es la asimilación de ese perdón para que vos te perdones. Porque hay gente que Dios los ha perdonado, los ha limpiado con su sangre preciosa, pero hay gente que está bajo la culpa, hay gente que no se perdona, hay gente que no tiene el orgullo sanado y hay gente que no se da la posibilidad de equivocarse, del error. Hay personas que todavía siguen atadas y que todavía le carcome la culpa, la conciencia, no lo deja tranquilo, y Dios ya te lo ha dicho: te perdoné, te limpié, crucifiqué a mi hijo, ¿qué más tengo que hacer por vos? Es gente que no acepta la gracia, es gente que está todavía bajo la ley, condenándose, culpándose, condenándose. Este es el año, dice el Señor, donde los limpiaré de toda maldad con que contra mí pecaron, y perdonaré. Y diga conmigo: y yo me voy a perdonar, y Él me va a perdonar, y yo me voy a perdonar, y recibiré la restauración completa para mi vida. Amén. ¿Cuánta gente hay que Dios perdonó? ¿Cuánta gente hay que Dios restauró? Pero ellos no aceptan el favor inmerecido de decir: gracias Dios, me perdonaste, listo, chao, doy vuelta a la página y sigo para adelante. No asumen el error, no se lo perdonan, no lo toleran. Verso 11, y espero que muchos tomen esta palabra. Voy a hacer una recapitulación. Dije: año de la adquisición, año de recibir herencias, año donde se rompe lo imposible, año de la gracia, año de afirmarse a aquellos que están apartados, año de la legalidad y de los papeles, año de la salud y la finalización de tratamientos médicos, año de la redención. Pero mire lo que dice el verso 11: han de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada. ¿Sabe qué? Este es el año de los casamientos. Mirá al de al lado y decirle: hay esperanza. Ah, perdón, vos estás casado. Año de concreción de parejas. Sentimientos no correspondidos llegarán a su fin. Usted dirá: ¿Dios habla ese tipo de profecía? Pero por supuesto. ¿Cómo Dios no va a contemplar eso si es parte de la familia? Aparte, Dios le dijo a Jeremías, el año 18 de Nabucodonosor, el año 18 donde todos consideran que el enemigo ha puesto su pie sobre la cabeza del pueblo: decile a mi pueblo que van a comprar casas. Decirle a mi pueblo que se va a volver a casar. Decirle a mi pueblo que todavía va a haber bodas. Decirle a mi pueblo que va a haber alegría. Decirle a mi pueblo que va a haber sanidad. Decirle a mi pueblo que van a entrar en la legalidad del cielo. Decirle a mi pueblo que el favor de Dios está sobre los que lo aman. ¿Cómo Dios no va a contemplar tus sentimientos? ¿Cómo Dios no va a tener en cuenta tu relación?
De tapa a tapa habla la Biblia del matrimonio, de la boda, del esposo, de la esposa. Cuando lo creó al primer hombre, Adán dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No te avergüences de tu soltería. No te avergüences si todavía no encontraste una pareja. Dios dice, todavía ha de oírse voz de esposo y voz de esposa que celebran. El tema es que llegue el momento. Bueno, a todos les va a llegar. Verso 14 del capítulo 33. Voy terminando. ¿Va bien ahí? ¿Ya enganchó alguna palabra para usted? Bueno, téngala presente y reclámese todo el 2018. Usted dígale, el pastor lo dijo. Yo estoy hablando conforme a la palabra. Yo no le estoy hablando nada que se me ocurrió ni que inventé. Fui a la presencia de Dios y le dije, Padre, tus hijos necesitan tu palabra. Tus hijos necesitan una dirección. Tus hijos necesitan anclarse en una promesa. Habla que tu siervo oye. Aquí vino la palabra. Año 18, no es casualidad. Año 18, no es casualidad. Año donde gente está a punto de adquirir, no es casualidad. Verso 14, capítulo 33. He aquí vienen días. Diga conmigo, vienen los días. Los días no se aceleran. Los días no se paralizan. La vida continúa. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel. ¿Saben qué? Son días de cumplimiento. Días de cumplimiento. Hoy Mónica me mandó un mensaje y me puso, pastor, todo lo que dijo en el 2017 se cumplió en mi vida. Hoy no me quiero perder esa palabra. Reciba esta palabra. Verso 18. Año de prolongación del llamado ministerial. Hace 2 domingos atrás me quejé al Señor y le dije, Señor, ¿qué pasa? Que no hay postulantes al ministerio. ¿Qué pasa? Que no hay una camada y una generación de sucesores. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los misioneros? ¿Dónde están los maestros? En una iglesia que tiene adolescentes, que tiene en su gran mayoría jóvenes, matrimonios jóvenes, un 60% de la congregación de 30 años para abajo. ¿Dónde están los llamados? Dios me habló a mí personalmente y me dijo, verso 18, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos. Falta gente que haga sacrificio todos los días. ¿Dónde están los llamados del Señor? El Señor me dijo, el año de la prolongación del llamado ministerial. Este año el Señor se va a proveer de sus siervos y de sus siervas, porque no faltará varón en la casa de Dios que les sirva. Esto no es el culto profético. Esto es un anticipo de lo que Dios tiene para el 2018. El sábado es nuestro culto profético. El sábado voy a dar los delineamientos para la iglesia. Pero quiero decirle que este año 2018, que se aproxima, que viene, el año 18, por más que ahora usted me diga, pastor, yo me siento que el enemigo me está respirando la nuca, yo siento que el enemigo me está soplando las espaldas. Quiero decirte que Jeremías tenía a Nabucodonosor en la puerta de la ciudad, era entrando el año 18. Sin embargo, en medio de la crisis, en medio de la turbulencia del enemigo, Dios le da todas estas palabras a su siervo Jeremías, y todas estas palabras se cumplieron. Aunque sea el año de tu peor enemigo, será el año de la mayor bendición de Jehová para tu vida.